En este segundo ejemplo de aplicaciones vamos a determinar el volumen de un sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región plana R, que va a estar limitada o acotada por la función y igual a raíz de x, el eje X y la recta x igual a 4. Para solucionar estos ejercicios o estos problemas de aplicaciones es muy importante realizar gráficas de la situación. Veamos entonces el proceso de solución. El paso 1 para solucionar estos problemas de los sólidos de revolución, donde debemos encontrarles el volumen, consiste en ubicar los datos, cada una de las gráficas y las rectas que nos da el problema. Entonces, este problema me indica que debo establecer la región acotada por la curva y igual a raíz de x, que está pintada aquí de azul, la recta x igual a 4, que es la recta que pasa por el valor de x igual a 4, y el eje x, es decir, que la región que me acota mi problema va a estar dada en todo este sector, entre la curva, la recta y el eje x. Y en ese espacio es muy importante, como siempre, realizar mi rectángulo genérico. El rectángulo genérico es indispensable hacerlo. Ese rectángulo, como tiene base sobre el eje x, entonces la base se llama delta de x. Y la altura, pues la distancia que hay desde el eje x hasta la gráfica, que lo denotamos por y. ¿Por qué por y? Porque la altura va hacia arriba. ¿Listo? El paso 2 consiste en tomar la región que habíamos graficado en el paso 1 y hacerla girar con respecto al eje X, tal como lo indica el problema. Cuando tomamos esa región y la hacemos girar alrededor del eje X, entonces se me forma este sólido, ¿sí? Recuerden que es difícil graficar un sólido que tiene 3 dimensiones en el tablero, porque el tablero solamente tiene 2 dimensiones. Pero esta figura que se forma con la rotación es similar a una sandía. Lo único es que la sandía está dividida por la mitad. Bien, ese rectángulo genérico que habíamos realizado en el paso 1, cuando gira, forma esta pequeña figura que está ahí. Esa figura es como una tajada de la figura. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Cogemos esa pequeña tajada y la extraemos y la tenemos aquí. Este pequeño cilindro, ¿sí?, que es el nombre real, ya no le vamos a decir tajada, sino este pequeño cilindro, tiene un volumen. Y si yo sumo todos esos cilindros que conforman ese sólido de revolución, podré obtener cuál es el volumen total. Ahora, ¿cómo hallamos el volumen de este cilindro? Pues el volumen del cilindro es área de la base, y como esa base es un círculo, entonces será el área del círculo, que es pi por r al cuadrado por la altura, que será lo mismo que decir pi por y al cuadrado, porque y es el radio de nuestra circunferencia por la altura, y la altura ya la conocemos, que es la base de nuestro rectángulo genérico, en este caso delta de x. Bien, finalmente el área de todo nuestro sólido de revolución la podemos determinar como la suma, es decir, la integral, como la suma de todos estos pequeños cilindros que inician en 0 y terminan en 4, y que la base está dada por una circunferencia, por lo tanto el área es pi por radio al cuadrado por la altura. En esta parte hemos escrito la fórmula para encontrar el volumen de este cilindro. Lo siguiente es realizar los pasos algebraicos. Recordamos primero que y es raíz de x. Y entonces, como estamos integrando con respecto a x, hacemos el cambio. Nuevamente, como la base de ese rectángulo genérico va a ser muy pequeña, entonces cambiamos el delta de x por dx.
Como ese raíz de x, que es el radio, está elevado al cuadrado, entonces la raíz se puede cancelar con el 2 y obtendríamos la integral, que va de 0 hasta 4 de x de x. Recordemos que pi es una constante que no tiene nada que ver con la integral, por ese motivo la podemos sacar. Finalmente, aplicamos la regla de la integración, que dice que la integral de x es lo mismo que x a la 2 sobre 2, evaluada entre 0 y 4. En esta parte aplicamos el teorema fundamental de la integración o del cálculo, hacemos las sustituciones, las respectivas operaciones y obtenemos que el volumen de todo este sólido que hemos generado al rotar la región R sobre el eje X es 8pi. Ese 8pi debe ser unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen, y con eso damos por terminado nuestro ejercicio de aplicación que se refiere al cálculo del volumen de sólidos de revolución.